Hola hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Hoy es domingo 10 de mayo. Hoy estaríamos celebrando a las mamás en la iglesia, pero tenemos que estar en casa. Yo creo que cada quien celebrará a su mamá, a su esposa, a sus hijas que son madres también. Que Dios les bendiga en este día. Yo creo que le damos gracias a Dios por las mamás. Es una bendición a la iglesia, las damas. Una bendición para nuestras vidas, realmente todo ello. Queremos lo mejor, un abrazo fuerte a las mamás, un abrazo grande a las mamás, y que Dios las guarde, las cuide y las bendiga grandemente. Quiero compartir una palabra, mis hermanos, una palabra que está basada en un concepto de confianza. Voy a poner tres ejemplos, tres historias diferentes donde la confianza se trunca un poquito complicada, pero sigue siendo esa confianza firme que podemos tener en Dios. Tres ejemplos voy a poner, y esos tres ejemplos parecieran ser que se conjugan de alguna manera. No son de los mismos tiempos, son tiempos muy diferentes cada uno de ellos, mis hermanos. Tiempos muy antiguos, tiempos medios, tiempos más cercanos a la venida de Jesús, por llamarlo así. Pero esos tres tiempos que quiero compartir, y bueno, inicio diciéndoles el título de la predicación: confianza, hipótesis o ley. ¿Cuál es la confianza que debe existir en nuestras vidas? Y bueno, basado en estas tres historias, mis hermanos, que parecieran una película de Guillermo Arriaga dirigida por Iñárritu, donde suceden cosas que nos envuelven en una misma. Hoy quiero que esas tres cosas nos envuelvan en una misma, que es la confianza. Quizá las películas, como decía hace un momento, de Guillermo Arriaga nos enlazan a tres situaciones diferentes o tres historias diferentes en una sola. Pero estas tres historias, aunque son en diferentes tiempos, nos enlazan a una verdad real, lo que es la confianza. Y le he puesto por título confianza, hipótesis o ley. Ahorita voy a leer los versos, no se me ha pasado. Porque hay quien dice que la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura de otra persona. Es un esperar, y yo estoy confiando, y mi hipótesis es que me va a ir bien en la conducta futura de lo que Dios hará en mi vida. Todas estas actitudes tienen que ver con el futuro, en la medida que este futuro depende de la acción de otro, en este caso de Dios. Nuestra confianza en Dios depende de Dios y de lo que Dios haga en nuestras vidas, y esa acción que va a hacer en nuestras vidas es, dirían algunos, es una especie de apuesta que nos dice en qué estoy esperando. Yo estoy esperando en Dios, pero Dios realmente dará la respuesta que yo quiero. Bueno, esa confianza quiero que hoy la convertamos en algo firme en nuestras vidas, algo que no sea una hipótesis, que no sea un pensar, bueno, pues si Dios lo va a hacer así. Ciertamente la Biblia dice, cuando nosotros nos expresamos ahí en el Nuevo Testamento, nos expresamos sobre decir, en este momento haré, mañana haré esto, aquello, y dice la Biblia, en lugar de eso debes decir, si Dios quiere, haré esto, aquello. Bueno, en esa esperanza de lo que Dios quiere para mi vida, quiero compartir esa confianza. Y los tres versos encontramos en una historia muy antigua, que es Job. Un pasaje de Job, capítulo 13, verso 15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Una historia muy cercana ya a otros tiempos. Esther, capítulo 4, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis, en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Está hablando Esther. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Una tercera. Daniel capítulo 3, verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice el verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿En qué está basada estas tres historias la confianza?
Una confianza que Job habla, que dice, aunque él me mate, en él espero. Una confianza que habla de una Esther que dice, pues si perezco, pues que perezca. Ustedes ayunen, yo ayunaré, pero si perezco, que perezca. Y una confianza firme en, ¿me salvará, no me salvará? Confío en Dios de que me va a salvar. Dios puede salvarme, sí, dicen aquellos 3 muchachos. Sí, sí puede. Esa era su confianza. Pero ellos dicen, ¿y si no? De todas maneras no haremos esto o no haremos aquello. Entonces, mis hermanos, ¿qué es una confianza para nosotros? ¿En qué está basada nuestra confianza delante de todos, delante de Dios, delante de nosotros mismos? ¿En qué está basada nuestra confianza? ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? ¿En qué está firme nuestra ancla? ¿En qué hemos sujetado nuestra esperanza? ¿Realmente tenemos una ancla firme en lo profundo? ¿Hemos echado esa ancla? ¿Estamos bien arraigados, bien cimentados? ¿O tenemos una confianza todavía en nuestras vidas como una hipótesis, como diciendo, pues quién sabe qué pasará? Pero pase lo que pase, como dijeran aquellos 3 muchachos, Dios hará lo que Él crea necesario, lo que Él piense, nosotros confiamos. Sin embargo, aunque haga lo que haga Dios, no haremos esto o aquello. O en este caso, no adoraremos a esos dioses. Mis hermanos, hablar de confianza es hablar de una seguridad, hablar de una esperanza segura en Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo va a cumplir. Sus promesas son en el sí y en el amén, en el sí y en el así sea. Entonces, de esa confianza quiero hablar. Confianza que nos hace ver todas las cosas en un momento de nuestras vidas. El jueves pasado compartíamos ahí alguna situación que estábamos pasando con los que estuvieron en la clase de Hogares de Vida. Y una de las oraciones que hacían era que se supliera esa necesidad que estábamos poniendo delante de ellos, que sucedería en las próximas 3 semanas. Y después de la oración de ese jueves, al siguiente día, el viernes, el día de antier, todo cambió. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas se empiezan a mover conforme a lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, las cosas suceden. Cuando nosotros le pedimos a Dios, las cosas suceden. Cuando nosotros clamamos a Dios, las cosas suceden. Fíjense, nuestra confianza en Dios no es endeble, no es, ¿cómo decirlo? No es, bueno, si así fuera, si así pasara, no. Por ejemplo, aquellos 3 muchachos que decían si sí o si no. Esos 3 amigos de Job, Sadrach, Mesach, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 amigos de Daniel tenían una confianza firme en Dios. Y decían, pase lo que pase, no nos importa. Simplemente no vamos a hacer lo que tú quieres, Rey. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de confianza, hablamos de una confianza no en una hipótesis de lo que habrá de suceder. Ciertamente ellos decían, pase lo que pase, pero confiaban que Dios haría algo. Si Dios nos salva, qué bueno. Si Dios no nos salva, también. De todas maneras, nuestra fe en Dios es firme. Nuestra fe en Dios es así, no se va a mover de ahí. Entonces, así tiene que ser nuestra fe. Hay quien pone su fe en algo y no hay firmeza en esa fe. Hay 2 pasajes en la Biblia. Solo tengo alguno de ellos. Un pasaje donde se habla en Isaías sobre un carpintero. Dice, un carpintero animó al platero, Isaías 41:7, y el que alisaba con el martillo, al que batía con el yunque, diciendo, buena es la soldadura, decían, buena es la soldadura, todo está bien. Tenían su confianza en algo, no firme. En este caso, fabricaban un ídolo. Y la confianza era tan firme que decían, no, está bien la soldadura, está bien pegadito, pero mira, vamos a hacer una cosa, para que no se mueva vamos a ponerle clavos, dice la escritura, y afirmó con clavos para que no se moviese. Entonces, ellos confiaban en algo y decían, todo está bien. El carpintero animaba al platero, el que alisaba con el martillo, el que batía con el yunque, todo está bien, mira, la soldadura está bien, pero vamos a ponerle unos clavitos para que esto se afirme. Nuestra confianza en Dios no es así. Nuestra confianza en Dios no es, bueno, yo confío en Dios, pero
también voy a hacer esto otro por si las dudas. Nuestra confianza en Dios tiene que ser firme. Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, si es como en el caso de Sadrach, Mesach o Abednego, que delante, en el libro de Daniel nos habla que por ahí el rey había hecho una estatua muy grande de él, y que cada que sonaran los tambores y las flautas, la gente se inclinara a esa estatua. Y no faltó quien le fuera a decir al rey, oye, estos tres no se inclinan ante la estatua que tú creaste. Quizá Daniel no estaba cerca de ahí, no se nos menciona a Daniel, solo se mencionan los tres amigos. Y no quiere decir que Daniel sí se hubiera inclinado, sino que a lo mejor Daniel no estaba cerca de ahí, quizá estaba en otra provincia, de las cuales él administraba del rey. Entonces por eso no se menciona, no pensemos que, Daniel no se metió en ese problema porque Daniel sí se inclinó, no. Podemos pensar que, de acuerdo a lo que dice la historia bíblica en el libro de Daniel, Daniel no pudiera estar ahí en esa misma provincia. Cuando ellos llegan delante del rey, el rey, conociéndolos y sabiendo cómo juntamente con Daniel habían apoyado a la administración del reino que él presidía, les dio una oportunidad de decir, bueno, vamos otra vez, va a sonar las flautas, van a sonar, y en el tiempo que suenen ustedes tienen que inclinarse, les doy una nueva oportunidad. Yo sé que no se inclinaron las veces anteriores, pero ahorita les doy una nueva oportunidad. El rey tenía algo de respeto sobre ellos, sí, realmente sí. Sabía lo que Daniel había hecho, sabía lo que esos muchachos juntamente con Daniel habían hecho, lo que Dios a través de Daniel y de esos muchachos, mejor dicho, habían hecho. Él sabía y él conocía la situación y les da esa oportunidad. Y aquellos muchachos simplemente pudieron haber dicho, bueno, pues vamos a inclinarnos, y al cabo, pues a ver si no pasa nada. Dice la historia bíblica, y quiero conjuntarlo también aquí, mis hermanos, en el caso de aquel Naamán el sirio. Él pidió un permiso, todos recordamos la historia de Naamán el sirio. Él era un hombre que tenía mucha autoridad en Siria, que tenía pues carta abierta con el rey, pero tenía un problema, o sea, entre todas las cualidades que él tenía como general, tenía lepra. Y tenía como sirvienta o como esclava una jovencita judía, que cuando vio a su amo, que yo creo que sentía algún respeto porque era un hombre íntegro, quizá era un buen hombre, la trataba bien, aunque haya sido una esclava. Ella se preocupó por quien era su amo, y le dice a la esposa de aquel Naamán, y le dice, mira, en Israel hay un hombre que puede sanar a mi amo Naamán. Entonces Naamán va y pide cartas, va con el rey, y todos conocemos del rey de Israel. Dice, pues ¿qué? ¿Yo qué? Pues ¿qué voy a hacer? Y el profeta le manda a llamar, y todos conocemos la historia donde el profeta le manda y le dice que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Él reniega un poquito, dice, pues Sabán y Farfar, ríos de Damasco, son más bonitos, más limpios que este río caudaloso, lleno de tierra que es el Jordán. ¿Por qué no me baño allá? Y los siervos le dijeron, bueno, pues si te hubiera dicho que te bañaras, hicieras tal o cual cosa, tú lo hubieras hecho. Hazla. Aquel señor, aquel general va y se mete y se zambulle 7 veces en el Jordán, y la 7ª vez sale limpio completamente de su lepra. Entonces, cuando él va delante del profeta, hay una expresión que él dice, y la quiero comparar con estos 3 muchachos que se mantuvieron firmes en la situación que ellos estaban pasando. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no es por la oportunidad, rey, que tú nos des, de que podamos ahora sí inclinarnos, y como no lo hemos hecho, y que tú digas, ahora sí, ya se inclinaron, ya no los mato, ya no les voy a hacer nada. En el caso de Naamán pide un permiso, dice que cuando su rey se apoya en su brazo para ir delante de su Dios, el rey de Damasco, o el rey de Siria, cuando se apoya en su brazo para ir delante de su Dios, Naamán le dice al profeta, no me tome en cuenta Dios el que yo tenga que inclinarme juntamente con él por ayudarlo a que él se arrodille delante de su Dios. Que Dios no me tome en cuenta eso, porque quizá como siervo, como general, yo lo voy a seguir haciendo, pero no estoy adorando a ese Dios. Yo creo en el Dios que limpió mi lepra. Sin embargo, tengo que apoyarlo y tengo que permitir que el rey se incline delante de su Dios, y yo juntamente a veces me tengo que inclinar con él para después ayudarlo a levantarse. Entonces aquí los muchachos no están pidiéndole eso a Dios, no le están diciendo, bueno, rey, ya es que nos diste la oportunidad de no matarnos, vamos a
a inclinarnos delante de Dios. Ellos simplemente ponen una confianza en Dios, una confianza en lo que Dios va a hacer. Una confianza que es ley para ellos, que es una realidad para ellos esa confianza, pase lo que pase. Pase lo que pase, no importa. Quizás decimos, es una hipótesis porque, bueno, estoy esperando cuál será la conducta del otro, qué es lo que Dios hará. Pero no, aquí los muchachos dijeron, pase lo que pase. Para mí, la confianza es ley. Si Dios me salva, qué bueno, y si no, de todas maneras no me inclino. Entonces esa es la historia de ellos. Lo mismo sucedió con Esther. ¿Qué es lo que pasa cuando ella se le ordena ir delante del rey? Y conocemos también la historia. Ir delante del rey, entrar delante de su presencia, y que el rey no extendiese su cetro a la persona que entra. Decían los historiadores que cualquier persona que entrara moriría si el rey no le mandó llamar. Si el rey no le mandó llamar, entra delante de la cámara donde está el rey una persona. Si el rey no le ha mandado llamar y no extendía su cetro, aquella persona moría o era ejecutada de acuerdo a las leyes de ese rey. Dice que cuando Esther, después de haber ayunado por algunos días, por 3 días, después de haber ayunado por esos 3 días, toda la familia de ella y ella misma, junto con sus doncellas, ella pudo entrar delante del rey y ella sabía, me puedo morir o puedo salir adelante, pero si me muero, no pasa nada, que me muera. Si perezco, que perezca. Ella tenía una confianza. Cuando va delante del rey, el rey extiende su cetro. Así tenemos que estar nosotros, sabiendo una cosa, que si vamos delante de Dios, Dios va a extender su cetro. Dios te va a extender el cetro para que tú lo tomes. Ten esa confianza, ten esa seguridad, ten esa paz en tu corazón de que cuando Dios lo extienda, tú lo puedas tomar. Y tú estar tranquilo y seguro de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Job, todos conocemos la historia. Bueno, no es una historia muy conocida que quizá muchos de nosotros hemos leído en diversas ocasiones o en muchos momentos en nuestras vidas. Cada vez Dios ha hablado algo a través de esa historia. Y bueno, Job llega el momento en su vida de estar delante de la presencia de Dios y decir, yo voy a enfrentar esta situación que estoy pasando delante de Dios, porque confío en un Dios que quizá me pueda quitar la vida, pero confío en el Dios que aunque me quite la vida, puedo esperar en Él. Entonces, cuando hablamos de confianza, mis hermanos, cuando hablamos de esa, digamos de así, hipótesis sobre la conducta futura de alguien delante de nosotros, por ejemplo, si confiamos en nuestros hijos, si confiamos en nuestra esposa, si confiamos en el esposo, en el caso de las damas, si confiamos en nuestro trabajo, en quizás nuestros empleados, quien así los tenga, si confiamos, si le cedemos la confianza a alguien, es algo de una conducta de una persona en lo futuro. Para Dios nuestro futuro es perfecto y exacto. Para Dios nuestra confianza está firme y segura. Para Dios nuestra confianza es echar toda nuestra ansiedad delante de Él, todas nuestras preocupaciones y saber que Dios va a suplir cualquier necesidad. Dios nos va a ayudar en cualquier situación que estemos. No es algo efímero, no es algo que digamos, bueno, pues le ponemos un clavito para que no se mueva, como en el caso de la historia que decíamos hace un momento de Isaías o de Jeremías, que también habla de lo mismo. Le ponemos un clavo para que se afirme un poquito y que no se nos vaya a caer y no se vaya a mover. No, nuestra confianza no necesita clavos, nuestra confianza está firme en Dios. Eso es lo que tenemos que creer tú y yo, que nuestra confianza está firme en Dios, que nuestra confianza no necesita ponerle más cosas. Nuestra confianza en Dios simplemente es decir, Dios, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, tú conoces mi futuro, mi porvenir, tú eres quien me bendice, quien me cuida. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, segura. Fíjense, la historia bíblica nos hace mención en el libro de los Números acerca de una serpiente de bronce. Yo creo que todos hemos escuchado de ella. Y mientras estaban en el desierto, recordemos que había unas serpientes ardientes, le llamaban unas serpientes que había en el desierto, y a la persona que mordían moría irremisiblemente. Entonces Dios le permitió hacer a Moisés una serpiente de bronce, la cual se levantaba en medio del campamento.
Y como las serpientes se ocultaban debajo de la arena, no eran muy previsibles, si alguien era mordido por una serpiente, aquella persona volteaba a ver a aquella serpiente que se había levantado en el desierto y era salva, no le pasaba nada, no moría por la mordedura de la serpiente. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Voltear hacia aquella serpiente. Y eran solo tus ojos los que tenías que plasmar sobre aquella serpiente, no, tenías que confiar que lo que te había mordido podía hacerte morir. Tenías que voltear a ver la serpiente y confiar lo que Dios había dicho que tenía en ello autoridad. Lo que Dios había dicho, yo te prometo que el día que voltees a verla, yo te voy a sanar, no voy a permitir que mueras. Me hace recordar otra historia por ahí cuando el apóstol Pablo quedó por ahí varado en aquella isla después del naufragio. Dice la escritura que le mordió una serpiente cuando él recogía leña y la sacudió y la soltó. Y los indígenas de aquel lugar veían a Pablo y esperaban a que ahora se caía muerto. Entonces Pablo se la sacudió y siguió y no le pasó nada. Y los indígenas creyeron en aquel lugar por causa de ello. ¿Cómo puede ser posible que este hombre lo haya mordido ese tipo de serpiente y no le haya pasado nada? Pero si volvemos al barco, Pablo había dicho a todos los que estaban ahí, no va a faltar ni uno, todos vamos a sobrevivir y todos vamos a llegar a nuestro destino. Su destino no era esa isla, su destino era estar en Roma. Entonces Pablo sabía que pasara lo que pasara, pues me mordió, pero sacudió a aquella serpiente simplemente. Quizá no sabía qué tan peligrosa era, ciertamente, pero él tenía una confianza. Dios le había prometido que llegaría a su destino. Entonces así tiene que ser la confianza con nosotros. Vuelvo a la serpiente del desierto. La gente volteaba. Bueno, quedó tanto esa situación que después de no haber serpientes, la serpiente seguía levantada en un lugar en Israel. Entonces la gente de alguna manera seguía adorando a aquella serpiente, porque quizá el que había sido mordido y había sido libre de la muerte a causa de la mordedura de aquella serpiente que la había volteado a ver, quizá tenía un cierto cariño hacia esa figura erguida ahí y pensaba que tenía una cierta autoridad o un cierto poder para algunas situaciones. La verdad es que quien hacía las cosas era Dios, quien simplemente les puso un punto a donde voltear era Dios. Era lo que Dios les había dicho a Moisés. Entonces mis hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? En tiempos bíblicos, en los tiempos de Ezequías, un hombre que confiaba en Dios, dice que él mandó destruir esa serpiente de bronce. Entonces, si estamos poniendo confianza en cosas que no son Dios, quítalas de tu vida. Quítalas completamente de tu vida. No es eso en lo que tú tienes que estar firme en la confianza. Tú puedes decir, yo confío en mi trabajo, dice la Biblia, yo confío en carros, otros confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová. ¿En qué confías? En tu trabajo. Tu trabajo, Dios te lo dio, Dios puede bendecir el trabajo donde estás. Tu economía, Dios te la dio y puede bendecir tu economía. Tu salud, Dios te la dio y Él puede mover tu salud a cualquier cosa. Ciertamente hay cosas que Dios nos ha delegado, no lo dudo, y lo creo y lo he dicho firmemente. Hay cosas que ya Dios nos regaló, que en la sabiduría de muchos médicos Dios ya nos lo regaló. Hoy por hoy podemos decir, yo confío en Dios, pero a la vuelta de un año quizá, o menos de un año, o a finales de este año, quizá ya encuentren una vacuna para esta situación, para esta pandemia que hemos estado viviendo, y digamos, bueno, ¿qué hago? No, Señor, yo sigo confiando en ti, Señor, yo confío en ti, yo no me voy a enfermar, y si me enfermo tú vas a sanar. Bueno, ya Dios le dio la sabiduría a las medidas, ya Dios te dio una respuesta, usa la respuesta. Ahí tendríamos que usar la respuesta. Y no quiero decirte que es una serpiente, usa la serpiente, voltea a ver a la serpiente y pon. No, Dios ya te lo regaló, o Dios ya nos los regaló. Es algo que Dios ya nos dio y podemos obtenerlo y tenerlo, porque así Dios lo quiso. Entonces, mis hermanos, nuestra confianza en Dios está basada en lo imposible. En lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí está basada nuestra confianza siempre. Entre las cosas más mínimas también como las cosas mayores. Y decíamos, cuando iniciamos esta situación y que nada tenía que ver los tiempos con esa predicación, Dios hará cosas que tú y yo no podamos hacer. Recordemos ahí el libro de los Hechos en el caso del apóstol Pedro. Dios hacía cosas que Pedro no podía hacer. Mandó un ángel, puso luz, quitó las cadenas, decíamos en aquella vez. Las cosas que eran imposibles para Pedro, Dios las hizo.
Las cosas que eran posibles para Pedro, Pedro las tuvo que hacer: ceñirse, vestirse, ponerse su calzado, seguir al ángel. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, sí. No estamos volteando a ver una serpiente. Hay serpientes. ¿Qué podíamos pensar que es una serpiente? Pensar en cosas y confiar en cosas que no son Dios. Yo confío en mi seguro de gastos médicos mayores, que no me va a pasar nada si llego a enfermar. Yo confío en Dios antes que en todas las cosas. Eso es lo más importante. 3 historias que se unen, mis hermanos. 3 historias que hablan de momentos nada fáciles en la vida de 3 personajes. En este caso, Esther, Job, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 grupos de personas, 3 personas, 5 personas diríamos en total. 3 en una historia y una en cada historia de las otras 2, respectivamente. Pero las 3 historias, mis hermanos, nos llevan, como decíamos, a una como película dirigida por Iñárritu, a una versión de lo que Dios es en nuestras vidas, a una versión de lo que Dios hace en nuestras vidas. 3 historias en diferentes tiempos, en diferentes momentos, que hablan de una confianza firme, tan firme que hablan de morir. Las 3 hablan de morir. Job: aunque me maten, lo esperaré. Esther: si perezco, que perezca. Sadrach, Mesach y Abednego: pues Dios nos puede salvar, y si no, de todas maneras no adoramos nuestra estatua. 3 historias que confrontan a los personajes con la misma muerte, que confrontan a los personajes con un momento difícil de su vida, que confrontan a los personajes con lo más difícil que podemos pensar que podemos enfrentar. Un momento difícil, complicado, quizá el último momento cuando esperamos vivir muchos años más y tener nietos y bisnietos y no sé qué tantas cosas. Si se nos confronta en un momento así como se le confrontó a estos 5 personajes, ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es mi confianza? Hoy quiero orar y bendecir a todos los que tienen su confianza firme en Dios. Si no es así, no voltees a ver la serpiente, no voltees a ver otras cosas. Voltea a ver a Dios, que hizo los cielos y la tierra. Voltea a ver al Dios, que sus promesas son en el sí y en el amén. Voltea a ver al Dios, que prometió nunca dejarte, nunca desampararte. Que esa sea tu confianza y mi confianza. Quiero orar por todos los que verán este video, quizá en algún otro momento. Quiero orar por todos los que lo están viendo en este momento, y quiero bendecir a la gente. Quiero bendecirlos en cuanto a la confianza. Esa es confianza. No es una hipótesis. No es saber qué irá a pasar, qué irá a suceder, qué irá a hacer, o cuál irá a ser la conducta de Dios en esta situación. Cualesquiera que sea su conducta, nuestra confianza debe estar firme y saber, pase lo que pase, Señor, si tengo que morir, en ti espero. Si perezco, que perezca. Y aquellos 3 muchachos, si no nos salvan, o si sí nos salvan, haremos lo que nos corresponde hacer. Quiero orar por ustedes, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a todos y cada uno de los que vean este video, de los que escuchen esta predicación en este momento o después. Pero te quiero declarar sobre sus vidas una confianza en Dios firme y segura. No es efímera, no es pasajera. La confianza en Dios es para siempre. Confiar en el Dios, mientras Dios nos tenga en esta tierra con vida, confiaremos, esperaremos, como dice su palabra, en Él. Cuando lo veamos cara a cara, ya no habrá fe ni esperanza, solo habrá amor, porque la fe es la confianza de lo que no se ve y lo estaremos viendo. La esperanza es que un día estaremos con Él y estaremos con Él. Entonces lo único que restaría sería el amor. En el nombre de Jesús, que el amor que no tiene fin, no tiene principio como lo es Dios, abunde en sus corazones. Que la confianza y la esperanza sea firme en Dios, segura en Dios, desde ahora y en adelante. Que Dios los bendiga.